Buenos días, les traigo un cordial saludo del Grupo Propuesta Ciudadana. La presentación que les voy a hacer tiene tres partes. Una primera en la que resumo la información sobre los resultados que ha producido el modelo económico actual. Luego, cuáles son las principales críticas que se hacen a este modelo y finalmente las propuestas sobre diversificación económica que están, digamos, en el debate nacional e internacional. Y espero que en base a ello podamos intercambiar sobre este tema que considero de suma importancia en la coyuntura actual de nuestro país. ¿Cuáles son los principales resultados que el modelo económico actual ha producido rápidamente? Todos sabemos que los últimos 10 años ha sido de un crecimiento económico sostenido, arriba del 7%, con, digamos, un bache fuerte el año 2010 producto de la crisis financiera internacional, y este año se espera que, producto de la desaceleración económica, el crecimiento estará alrededor del 5%. Un dato que es resaltante es la forma como han crecido las inversiones, tanto públicas como privadas. Las inversiones en total pasaron de 18% del Producto Bruto en 2005 a 27% en 2012. Este es un nivel muy alto que, digamos, años atrás se veía solamente en los países asiáticos. Las inversiones privadas son el principal componente de las inversiones, eso también hay que tenerlo en cuenta, y estas pasaron de 15% al casi 22% en ese mismo periodo 2005-2012. Y las inversiones públicas, que en 2005 eran 2.9% del Producto Bruto, al 2012 han llegado a 5.2%, o sea, casi se han duplicado. Eso también no tiene precedentes en la historia de nuestro país. El crecimiento de las inversiones privadas, como sabemos, y sobre todo las que están en el sector minero, han sido favorecidas por un marco tributario muy favorable que se instala a inicios de los 90 en el marco de las políticas del consenso en Washington. Las inversiones mineras han crecido fuertemente, han pasado de 1.600 millones de dólares en 2006 a 8.500 en 2012, y se estima que este año estará alrededor de los 9.300 millones, y como también ya es conocimiento por lo que se difunde en los medios, al 2016 van a concretarse muy probablemente entre 15 y 20.000 millones de dólares de inversión en los proyectos que, digamos, ya tienen alta probabilidad de realizarse. No estoy hablando de la gran cartera, que es esta que se difunde por los 55, casi 60.000 millones de dólares. Como consecuencia de todas estas inversiones y el crecimiento económico al que he hecho referencia, los ingresos fiscales han crecido también, aunque con una característica propia, que es la volatilidad, que varían constantemente. Estos ingresos fiscales, ahí me refiero a los tributos internos, pasaron de 24.000 millones en 2004 a 74.500 prácticamente en 2012, o sea, se multiplica casi por más de 3. Y el aporte de la minería en esto también crece entre 2003 y 2007. 2007 es el punto más alto, cuando el sector minero representa el 25% de los tributos internos, y de ahí en adelante hay una tendencia a la disminución, que habría que entender bien qué es lo que está pasando, porque del 25% que era el aporte de la minería a los tributos internos de 2007, ha caído eso ahora, en 2012 digo, a 14%, y posiblemente este año 2013 sea igual o menor. ¿Qué está reflejando esta tendencia del 2007 al 2012 de disminución del aporte de la actividad minera a la tributación?
cosa que ha sido, digamos, dicha en la última convención minera en Arequipa por la jefa de la SUNAT, y fue tomado como la aguafiestas, digamos, del evento, en donde todo era alabanzas al sector minero y su importancia, y ella viene a decir que el sector minero aporta cada vez menos en términos relativos, claro está. Como en el Perú hay la ley del canon minero, esta tributación creciente y especialmente el crecimiento del impuesto a la renta se ha traducido en transferencias cada vez mayores de recursos presupuestales a las regiones. Pero también estas tienen, como ya hemos visto, un carácter volátil. Las caídas que se han producido muy fuertes han sido en 2010, asociado a la caída del Producto Bruto y la tributación ese año, y la que se ha dado este año, ¿no? Producto de los menores precios, menores utilidades, sobre todo en algunas regiones como Arequipa, Cusco, digamos, las caídas en las transferencias del canon han sido fuertes y están generando protestas de las autoridades locales especialmente y de la población, porque significa paralización o suspensión de obras. Este es un tema al que volveré, pero que es una de las, digamos, de los problemas, porque hay muchas regiones y hay muchas municipalidades y gobiernos nacionales que son demasiado dependientes de estos ingresos volátiles que vienen de las industrias extractivas. En todos estos años hay que decir también que los gastos de inversión pública han crecido fuertemente. El total de inversión pública entre 2004 y 2012 llega casi a los 140.000 millones de soles, de los cuales, este es un dato a tomar en cuenta, los gobiernos locales representan 43%, el gobierno nacional 37% y los gobiernos regionales 20%. Es decir, casi 2/3 partes de la inversión ejecutada, estoy hablando, no de los presupuestos, la hicieron los gobiernos subnacionales. Y junto a eso también hay que señalar que el 75% de este total de inversión ejecutada se ha destinado a 5 sectores. Estos son transportes, o sea, inversiones en carreteras de todo tipo, salud, saneamiento en segundo lugar, infraestructura de educación, infraestructura agraria, irrigaciones principalmente y electrificación rural. Es decir, estos 5 rubros, las inversiones en estos 5 temas se han llevado el 75% de este gasto total. La gran pregunta ahí es cuál es la calidad de esta inversión ejecutada. ¿Cuáles son los aspectos críticos o las críticas que se hacen a este modelo de crecimiento? Una primera es la llamada enfermedad holandesa, que se traduce en la reevaluación del tipo de cambio. Hemos tenido durante varios años y seguimos teniendo un dólar barato, lo que claramente perjudica o resta competitividad a los sectores no primarios, como la manufactura u otros. Como sabemos, el tipo de cambio pasó de 3.5 soles en 2007 a 2.5 a inicios de 2013, y ahora se ha recuperado un poquito por estos, digamos, factores internacionales, la posibilidad de que los Estados Unidos ya suspenda digamos, políticas de promoción del gasto. Otro problema gravísimo y claro de este modelo, digamos, que tiene como un principal sector a la minería, es la creciente conflictividad que genera, porque vulnera, o sea, allá donde la gente resiste de proyectos en camino que vienen, es porque, o bien porque vulnera derechos, o porque hay digamos, el temor de que esto ocurra. Y cuando ocurren
conflictos muy fuertes, se generan problemas de gobernabilidad muy fuertes. El ejemplo más claro de ello es Cajamarca, en donde, digamos, mirado en retrospectiva, se produce un daño muy fuerte al capital institucional de estas regiones. ¿A qué me refiero? Me refiero a que en una sociedad como Cajamarca nadie confía en nadie, nadie cree en nadie, y eso no es, digamos, es una pérdida para el desarrollo de una región. Luego están los impactos ambientales que afectan a las comunidades locales, y esto se debe, como se sabe, a un marco institucional tanto de evaluación de los estudios de impacto ambiental como de la supervisión ambiental débiles. Han habido en los últimos años algunos intentos de mejorar, pero tanto el SENACE, que recién está, digamos, tomando la posta, como el OEFA o la OEFA, que ya tomó la posta, se ve claramente que estas organizaciones no tienen el respaldo político, es decir, están trabajando yendo un poco contra la corriente, y por eso son sujetos de críticas muy duras, como las que se hacen estos días. Dicen que lo que está haciendo el SENACE, en realidad, cuando no ha hecho todavía nada, son los principales obstáculos para que las inversiones en minería o hidrocarburos se concreten. Otra crítica sustentada creo que es que la pobreza, si bien ha disminuido en nuestro país de 50 a 27%, esta disminución se produce principalmente en la costa y en las ciudades. En el medio rural, en el interior del país, en realidad disminuye muy lentamente o permanece tal cual desde hace muchos años, y eso se explica, creo, por el hecho de que no han habido o no hay políticas y estrategias de disminución de la pobreza, pero que apunten a reducir la pobreza estructural. La pobreza que se mide es la pobreza monetaria, ¿no? que sabemos es digamos, menos consistente. Otro problema que también se observa es que esta dependencia de los recursos del tesoro público, mejor dicho, de los ingresos que vienen de las industrias extractivas, minería y hidrocarburos, tiene el riesgo de generar una suerte de adicción de las instituciones públicas a estos recursos. Son ingresos que vienen fácil por el aumento de los precios internacionales, y eso es claro a nivel local. O sea, a nivel local, allá donde hay mucha plata del canon, pues a ninguna autoridad se le ocurre hacer ningún esfuerzo para aumentar la recaudación propia. Eso en el mediano largo plazo es un problema, es la denominada pereza fiscal. Y también es cierto que cuando uno mira, las relaciones o las demandas de esta creciente actividad minera, especialmente la demanda de energía, está presionando claramente a la construcción de megaproyectos hidroenergéticos que en la Amazonía, y que son resistidos por las poblaciones especialmente amazónicas por sus impactos tanto ambientales como en los derechos de esta gente. Es decir, si proyectamos, si miramos en los próximos 10 años todo el paquete de proyectos mineros que hay, esto sin duda necesita de mucha energía, y hay una fuerte presión para que esta demanda se atienda a través de este tipo de proyectos como los que he señalado, y que han sido pactados, acordados con el gobierno de Brasil, en donde, dicho sea, se toma más en cuenta intereses de otros países que el nuestro. Y finalmente señalar que la industria extractiva, eso es conocido, genera muy poco empleo y tienen escasos eslabonamientos con
actividades económicas locales. Ya pasando al segundo punto, y tocando el tema de la diversificación económica, yo quisiera citar algunos cuestionamientos que se han hecho más generales al modelo económico que hay en nuestro país. Uno de ellos ha sido Michael Porter, que estuvo aquí hace algunos años. Él ha dicho textualmente respecto a nuestro modelo económico, al modelo económico que hay en el Perú, que este crecimiento económico se debe básicamente a las altas cotizaciones de los minerales, es decir, que este crecimiento estaría sustentado principalmente en los mayores precios de los minerales, que el Perú, ha dicho textualmente, no tiene una política clara sobre competitividad, que la calidad del sistema educativo es deficiente y que hay una débil capacidad institucional en las regiones, yo diría en el país en general, que dificulta el desarrollo, la instalación de estos clústeres industriales o las agrupaciones productivas. Por otro lado, Pedro Franque, en un trabajo hecho en el marco de los foros que promueve el Grupo Propuesta Ciudadana, señala otras críticas. Pedro Franque dice que las industrias extractivas operan como enclaves, eso es conocido internacionalmente, genera poco empleo y tiene escasos eslabonamientos, y que la abundancia de dólares, como se ha dicho antes, también es un factor perturbador por esta llamada enfermedad holandesa, que se manifiesta a través de la revaluación del tipo de cambio y que, como decía, impacta negativamente en la competitividad de otros sectores. Según Pedro Franque, este modelo en donde las inversiones en extractivas tiene fuerte peso tiende a concentrar la riqueza no solo en pocas empresas, sino también territorialmente, y que esta concentración de la riqueza se liga a una concentración del poder político. Y eso creo que en el Perú es fácil de verlo. El poder que han adquirido digamos, los empresarios, el gremio minero es muy fuerte y su influencia política también enorme. Eso se ha visto claramente, digamos, en el marco de la última convención minera, a donde, como nunca, participaron 8 ministros, incluido el presidente de la República, y en donde el discurso predominante era salvo la minería, todo es inclusión en el país, es decir, la minería es el motor del desarrollo, que es eso lo que tenemos que promover. El ministro de Energía y Minas diciendo, alucinando, que al 2030 el Perú va a superar a Chile en la producción de cobre, y eso obviamente significaría concretar una cartera no solo de 55 o 60 mil, sino 100 mil millones o más de inversiones. Entonces, ahí está, digamos, los intereses por empujar las inversiones mineras están también fuertemente presentes en la clase política, y es claro que la minería tiene un enorme poder político e influencia. ¿Cuáles son las estrategias que se plantean, digamos, en la literatura acerca de la diversificación económica? Algunos llaman políticas industriales, pero yo prefiero quedarme con la diversificación económica. Rodrik, en un artículo clásico escrito para CEPAL, llama la atención sobre un punto que está a la base, digamos, de esta preocupación. Él dice: lo que un país produce es importante, que la estructura productiva de un país es un factor que influye
en su desempeño económico y en la calidad de su crecimiento. Esta es una idea fuerza que yo sugiero que la retengamos, porque es en torno a ella que se dan los debates, porque la estructura, lo que un país produce, importa, hace referencia a que una cosa es un país como el nuestro, en donde, digamos, hay pocos sectores que producen bienes con valor agregado, y los que predominan, ya sea la minería, el petróleo o la agricultura, son básicamente producción de materias primas. Este tipo de estructura económica genera un cierto tipo de empleo, genera ciertos niveles de ingreso y también genera cierto nivel de distribución de la riqueza en el país, comparado con otra estructura económica en donde, digamos, tengan mayor peso actividades de transformación, actividades productivas que incorporen tecnología, conocimiento. Esta idea, digamos, que resalta Rodrik, se contrapone al pensamiento neoliberal hegemónico en nuestro país, para el cual, teniendo asegurada la estabilidad macroeconómica, la economía de mercado impulsa solita el crecimiento económico y asigna los recursos con eficiencia, es decir, no hace falta preocuparse por qué produce el país, porque de eso se encarga el mercado, ¿no? Y ese es el pensamiento predominante, repito, creo yo, en quienes dirigen la economía en nuestro país desde varios años. Y un aspecto al que Rodrik le pone mucha importancia en sus planteamientos es al tipo de cambio como instrumento de política. Él, a partir de la revisión de un conjunto de experiencias, señala que existe evidencia empírica que muestra que el tipo de cambio real competitivo sí influye en la calidad de la canasta de exportaciones y en el crecimiento sostenido de los países. Es decir, eso nos lleva a ver lo que ocurre en nuestro país. Yo di el dato de que del 2007 a la fecha nuestra moneda se ha revaluado, ¿no?, de 3.5 por dólar a 2.5, y esa situación afecta drásticamente a aquellos sectores transales exportadores de bienes que no son primarios, porque concretamente reciben menos soles por los dólares que reciben por sus exportaciones. Y frente a ello, digamos, la política cambiaria del gobierno ha sido un tipo de cambio flotante, con intervenciones muy puntuales del Banco Central, pero en general no ha habido digamos, y esto por el enfoque de la gestión económica de evitar esa caída tan fuerte en el tipo de cambio, de esa revaluación del tipo de cambio. Entonces, diversificación económica debe ser leída como diversificación de empleo, de ingresos, de la canasta de exportaciones, de los ingresos fiscales, y para nuestro país debe significar una economía que dependa menos o cada vez menos de los ingresos y la producción primaria, minera o hidrocarburífera, y que debe estar basada en ventajas competitivas, es decir, más productividad producto de la incorporación de tecnología y conocimiento en procesos productivos. Finalmente, ya para ir terminando, ¿cuáles son las estrategias? Ahí tomo nuevamente a Pedro Franque, las estrategias para diversificación económica. Franque cita 5 estrategias posibles de las que se dan, digamos. La primera es hacer diversificación a partir de las industrias extractivas, es decir, diversificar la economía, pero partiendo de lo que demandan las industrias extractivas, la minería, o de lo que a partir de su producción se puede transformar. Compras locales,
y por añadir valor agregado a las materias primas. Y se dice que en casos como el nuestro, incluso en América Latina, la diversificación a través de añadir valor a la producción minera o la hidrocarburífera es en realidad muy escasa. Lo que más ha funcionado de alguna medida son la diversificación a través de las compras que hacen las empresas. Pero viendo lo que ocurre en el Perú, mi opinión es que eso es muy escasa. El caso chileno es el que un poquito he citado como lo más avanzado en este campo. La segunda estrategia es la diversificación hacia otros sectores. Es decir, porque en este pensamiento hegemónico al que he hecho referencia, cuando se habla de diversificación, dice, entonces veamos qué le vendemos a la minería, o veamos todo. La diversificación se sustenta en base a lo que se puede o no hacer en torno a la actividad minera, y eso es un error. En este caso, esta estrategia sugiere mirar a otros sectores. En el Perú significaría mirar a otros sectores como el turismo, como la producción textil, que se puede hacer con la riqueza de biodiversidad que tiene nuestro país. Y en esto de la diversificación hacia otros sectores se distingue dos conceptos, ¿no? Diversificación, lo que llaman hacia lo fácil, a aquello que ya estamos haciendo, o diversificación hacia alternativas más complejas. Pedro Franque dice que dentro de la diversificación hacia otros sectores, haciendo lo que ya hacemos, están todo lo que es el desarrollo agroexportador, que sepa lo que ocurre con el café, cuánto se podría potenciar mucho más, o el turismo, y la diversificación hacia sectores más complejos. Pone el ejemplo del gasoducto del sur y el polo petroquímico que se plantea hacer allí, ¿no? Que es mucho más complicado. Yo diría como un aspecto transversal a este proceso de diversificación es la inversión en ciencia y tecnología, la inversión en infraestructura y en capital humano son fundamentales, y en eso, como ustedes entenderán, nuestro país está digamos, muy retrasado, en el sentido que existen grandes brechas de infraestructura económica, carretera, puertos, aeropuertos, y todos sabemos cuál es la calidad de nuestra educación. Yo diría que ese es el aspecto más dramático en el Perú, la calidad tan baja de la educación, especialmente pública, lo que es un factor generador de desigualdades, no solo entre estratos sociales, sino territorialmente, en perjuicio, obviamente, de las regiones donde la calidad es de menor calidad. El Ministerio de Economía, y con eso voy terminando, aborda este tema. Si ustedes pueden ver el último marco macroeconómico, ahí hay un capítulo, un recuadro grande donde toca este tema de la diversificación, de la necesidad de la diversificación económica, pero le pone un peso fuerte a esta estrategia llamada desde las industrias extractivas, citando los casos de Canadá, Australia, Noruega como casos de éxito. Y finalmente unas cuantas palabras sobre la diversificación económica y la descentralización económica. Yo pienso que en un país como el nuestro, la diversificación económica debe tener como un componente fundamental su dimensión territorial, y eso significa descentralización económica. En nuestro país, Lima es una región con un peso excesivamente grande, eso lo sabemos, y creo que uno de los retos es cómo, a través de qué políticas, de qué mecanismos promovemos la constitución de polos urbanos fuera de Lima, en el norte y en el sur, que hagan un contrapeso, digamos, a esta presencia tan hegemónica de Lima, y que hagan un contrapeso como
tanto como demanda, pero también como ofertante de un conjunto de servicios de educación, financieros, que tengan la misma calidad de la que uno encuentra en Lima. Ello, creo yo, pone en la agenda el tema de la regionalización que ha sido rezagada y que es un tema difícil en el país. La inversión en infraestructura económica tiene una dimensión territorial fundamentalmente, creo, porque donde más brechas de infraestructura vial, ferroviaria, telecomunicaciones hay es en las regiones. Si miramos la calidad del internet en la Amazonía, especialmente en Loreto, nos daremos cuenta de cómo un factor como este puede jugar en contra digamos, del desarrollo de una región como esta. Los ciudadanos loretanos viven pues en el siglo pasado en relación al resto, a sus vecinos nomás de San Martín, ¿no? Y eso tendría que ser abordado con decisión. Digamos, la diversificación económica con rostro descentralizado pasa por hacerse la pregunta de cuál es la vocación productiva, cuáles son los potenciales de construcción de ventajas competitivas que tienen los distintos territorios sobre todo sur y norte de nuestro país. Yo dejaría allí, digamos, con gusto para participar en el diálogo siguiente. Muchas gracias. Gracias, Paul, y gracias, Epifanio, por la presentación y por la invitación a comentar. En primer lugar, la idea de la industria extractiva como base misma de la industrialización, que es algo que está dominando ahora, digamos, el discurso gubernamental, ¿no? Es un imaginario que dice, hasta ahora lo hemos visto solo como fuente de renta, pero vamos a seguir apostando por ella, pero ya no solo como fuente de renta, sino como sustento, ¿no? Base misma de la industrialización. Me parece que ese es un poco el discurso boliviano, ¿no? Cuando uno mira lo que está ocurriendo en Bolivia, en primera instancia, lo que ha hecho el gobierno de Evo Morales es ciertamente capturar mucho más renta de lo que se capturaba en el periodo neoliberal. Y le han metido pues la mano al bolsillo, digamos, de las empresas privadas que se la llevaban en paila, y hoy día Bolivia retiene como el 80 y tantos %, creo, de la renta que se genera, y ha forzado a las empresas a migrar a contratos de servicios, es decir, les paga por su trabajo y negocia con ellas una tasa de ganancia. Pero al hacerlo no solamente ha capturado más renta, sino que ha capturado la soberanía sobre el recurso. Es decir, Bolivia es dueña del recurso, a diferencia del Perú, donde el sistema de concesiones supone que una vez que una empresa obtiene una concesión y saca el producto, la empresa es dueña del producto y hace con ella o con él lo que le conviene. Entonces, en el caso boliviano, la recuperación de la soberanía sobre el recurso le permite al Estado boliviano decidir para qué se va a usar, ¿no? Y esto es bien interesante. Entonces, ¿cuáles son las decisiones? En primer lugar, que una parte significativa del gas se va a usar para generar procesos internos de agregación de valor e industrialización. Entonces, igual que acá están discutiendo, ¿no?, petroquímica y en general el gas como una fuente de energía barata y abundante para sostener procesos de agregación de valor, en base al propio gas y en cualquier otro rubro de la actividad económica. En segundo lugar, cuando Bolivia decide, por ejemplo, apostar por el hierro y trabajar el mega yacimiento del Mutum en Santa Cruz, la concesión que le dan primero a la empresa hindú o india Jindal, con la cual se han peleado después y ahora están buscando otra, no es simplemente saca hierro, paga tus impuestos y haz lo que quieras. La apuesta es por generar un polo siderúrgico enorme en el oriente boliviano, ¿no? Y nuevamente hay la idea de la industrialización, de darle valor agregado. E igualito ocurre ahora con el litio, ¿no? El litio se convierte en un recurso importante para el mundo, porque la migración hacia los carros de batería eléctrica y en general la expansión de celulares y todas estas cosas consumen mucho litio, y Bolivia tiene una de las 3 o 4 grandes reservas de litio del mundo.
en el Salar de Uyuni, ¿no? Pero la decisión de Bolivia es, claro, voy a buscar una empresa extranjera que sepa sacarlo, voy a sacar yo mismo, pero lo importante no es que simplemente lo voy a vender y con eso generar renta, sino que aquí en Bolivia vamos a convertirnos en la principal fábrica de baterías de litio del mundo. Puede ser que sean ideas inviables desde el punto de vista práctico, puede ser que no les salga bien, puede ser que sea una fantasía, pero hay un discurso, ¿no? Y hay un conjunto de políticas que son consistentes con ese discurso y que dice, no solamente vamos a capturar más renta, sino que al recuperar soberanía sobre el recurso, nosotros vamos a decidir qué hacer con él. Y lo que vamos a hacer es no exportarlo sin valor agregado, sino sostener procesos de agregación de valor sobre ese recurso para desarrollar capacidades industriales en base al gas, en base al hierro y en base al litio. Esa política no existe en el Perú, ¿no? En el Perú seguimos concesionando los recursos a cambio de renta, poca renta, podría ser mucho más, ciertamente, ¿no es cierto? Habría que, de verdad, aplicar un impuesto a las sobreganancias, habría que capturar más renta. Pero capturar más renta no cambia la lógica básica de que finalmente quien decide sobre qué hace con el recurso es el concesionario. Entonces, en el caso peruano, por ejemplo, en relación al gas, eso es parte del debate. Como nosotros damos una concesión al consorcio y el consorcio decide lo que quiere hacer con el gas, los miembros del consorcio Camisea negocian internamente y dicen, bueno, una parte se debe exportar. ¿Por qué? Porque me es rentable. Pero ¿no sería mejor que ese gas se quede para el mercado interno? ¿No sería mejor que con ese gas hagamos petroquímica? ¿No sería mejor que con ese gas, en lugar de avanzar a paso tortudo en la penetración, ¿no?, del gas en los hogares en Lima o en otras ciudades, no sería mejor abaratar y limpiar los costos de energía para el transporte? ¿No serían mejor tantos otros usos? Sí, claro, pero no es nuestro, lo hemos dado en concesión y la empresa que lo saca decide qué hace con él, y como le resulta rentable exportarlo, lo exporta y el país piña, ¿no? Entonces ese es el problema con la pérdida de soberanía, y eso es un tema que me parece fundamental si realmente queremos ser consecuentes con el discurso de generación de valor agregado e industrialización a partir de la extractiva misma, ¿no es cierto? Sin cuestionar la centralidad de la industria extractiva, pero superando nuestra aproximación puramente rentista para ir a una estrategia de valor agregado. Ese es un primer tema que creo que enriquece la discusión. Uno segundo, que está más o menos dicho en el diagnóstico, pero creo que habría que ser más potente, digamos, a sacarle firmes conclusiones, es las industrias extractivas y las condiciones macroeconómicas necesarias para una diversificación, ¿no? Hemos dicho, o hemos escuchado, y lo comparto, la industria extractiva genera enfermedad holandesa. Quiere decir que hay un chorro de dólares que está entrando a la economía, que se está tirando abajo el tipo de cambio y que está perjudicando a todos los demás. Bueno, frente a eso, ¿qué hacemos? Entonces yo creo que hay por lo menos dos respuestas. Una primera es que hay que planificar las inversiones en el tiempo. Puede ser que a las empresas les convenga hoy día meter los 30 proyectos que hay en cartera, invertir los 56.000 millones de dólares que tienen ahí. ¿Por qué? Porque les conviene, porque el precio está alto, porque, ¿no?, este es el momento, por las razones que ellas quieran. Pero puede ser que eso no necesariamente le convenga al país desde el punto de vista de su propia salud macroeconómica. Porque si con los 10.000 millones de dólares de inversión que hubo durante Alan García tenemos enfermedad holandesa, si ahora le metemos 5 veces más, ¿no?, de repente nos hace daño por el lado macroeconómico. Entonces, una primera respuesta es: el país tiene que planificar el ritmo de la inversión extranjera. El país tiene que decidir lo que le conviene y seguramente negociarlo con los privados, pero no puede ser que sean los privados los únicos que deciden cuándo y cuánto conviene invertir, porque eso tiene impactos macroeconómicos. Lo segundo, desde ese punto de vista, es de una vez poner en debate este tema del fondo, ¿no?, la esterilización de este chorro de dólares que entra a la economía y que ahora nos hace daño por el lado del tipo de cambio. Esa fue la experiencia fundacional de Noruega, ¿no es cierto? Proteger su macroeconomía, no permitiendo que esa plata entre en la economía, generando un fondo que se coloca afuera y que genera intereses y que Noruega lo atan al fondo de pensiones y que, en fin, ¿no? Ese es el camino que está siguiendo Brasil, por ejemplo, ¿no? Brasil dice: vamos a poner en producción todo el enorme yacimiento de presal,
pero todos los ingresos del gobierno central, por las regalías que va a generar el presal, se van a un fondo. Y ese fondo lo colocamos afuera y con los intereses de ese fondo financiamos gasto social. Pero esterilizamos la economía y lo citan, ¿no? Citan precisamente la experiencia noruega como la fuente de inspiración. Acá no hemos hecho nada de eso. Y también en ese mismo campo de industrias extractivas y condiciones macroeconómicas, que hemos mencionado, hay que evitar a toda costa la pereza fiscal, porque eso genera una cultura de no pago de impuestos, genera una cultura de informalidad y profundiza la dependencia respecto de la renta que aportan las extractivas, ¿no? Y un último tema que tiene que ver con esto de condiciones macro para la diversificación económica, y que es un tema que hemos discutido poco y que creo que deberíamos discutir más, es la manera como las extractivas presionan por incrementar su propia oferta energética y terminan compitiendo con todos los demás consumidores de energía porque encarecen el costo de energía, ¿no? El ministro Merino antes de ayer ha hecho una declaración que en mi opinión ha confirmado ya públicamente una sospecha que yo tenía y que la he compartido con varios y lo hemos conversado con mucha gente, que es que al final el incremento de la extracción de gas de Camisea va a ser para las mineras chilenas. ¿Por qué? Porque pueden pagar lo que tengan que pagar, porque la principal limitante hoy día para el crecimiento continuo de la minería en Chile no es el conflicto social, es en gran medida el agua, pero lo están solucionando desalinizando agua de mar, y es fundamentalmente la falta de energía. Y como están dispuestos a pagar, el ministro Merino ya soltó la pepa. Ha dicho, es probable que al final el gas de Camisea sirva para hacer termoeléctrica, pero esa termo no es ni para ustedes ni para mí, es para los mineros del norte de Chile que no tienen energía. ¿Por qué? Porque ellos pueden pagar más. Y claro, desde una lógica de mercado, ¿no es cierto? Si yo o cualquier fulano de la esquina o el carretillero que hace chicharrones a la vuelta de mi casa, ¿no es cierto?, pudiese pagar lo que puede pagar una minera chilena, entonces el gas sería para el carretillero. Pero como no puede, entonces el gas se va a ir al norte de Chile para abastecer a la minería. Es la primera vez que leo ya una declaración pública, pero con el Tifario nos hemos conversado hace por lo menos un año. Porque el discurso es claro, comenzó como gasoducto del sur para los pobres, después el énfasis se puso en la petroquímica porque alguien tiene que darle rentabilidad y pagar el costo de ese gasoducto, y porque además industrializa y genera valor agregado. De repente el rollo de la petroquímica desapareció y fue reemplazado por termo. Y uno decía, ¿termo para quién? ¿Y por qué vas a poner la termo en el extremo más sur del posible, del sur del país? Tendrías que ponerlo más cerca de los grandes centros de consumo. Y bueno, ahora queda claro que la decisión estratégica de hacer termoeléctrica con el gas de Camisea lo más al sur posible es porque el gas no está pensado por el Perú, está pensado para el norte de Chile, ¿no? Es electricidad. Entonces me parece que ahí hay un debate también, ¿no? Cómo de alguna manera la demanda energética de las mineras entra al proceso de formación de precios y saca al gas, ¿no? Saca al gas de una condición de accesibilidad para los más pobres y pone al gas en la condición de un commodity caro, y si los chilenos y las mineras chilenas te pagan más, pues para ellos será. Nuevamente, ¿no? Y el Perú y nosotros, y ciudades limpias y competitivas, y pequeñas y medianas empresas limpias y competitivas, y transporte público limpio y competitivo, lugares limpios y competitivos quedan, ¿no? Puestos en segundo lugar por la minería como demandante de energía. Entonces me parece que es un tema que hay que explorar un poco más. Luego, sobre el asunto de contenido local, la idea de que la minería puede contribuir a la diversificación porque al demandar bienes y servicios locales puede generar procesos de valor agregado, de acumulación de capital y diversificación. Yo creo que en primer lugar hay un debate abierto que tenemos que seguir con atención. Digamos, primero fue el Instituto Peruano de Economía, a través del estudio de Miguel Palomino, que dijo que el efecto multiplicador de la minería era enorme y que si bien generaba un poquito de empleo directo, no estoy de acuerdo, generaba como 8 o 9 creo empleos indirectos por cada empleo directo, y por tanto era un enorme generador de empleo, pero de manera indirecta y no directa. Y a esto han venido las cifras alucinantes del presidente Humala en Perú, ¿no? O sea, ha inventado un país en el cual todos de una u otra manera trabajamos para las empresas mineras, y ha mencionado cifras
inconcebibles, digamos, que exceden largamente lo que dice el propio Instituto Peruano de Economía y el sector más duro del think tank económico neoliberal del Perú, que produce este informe pagado por las mineras para decir eso. Todo Humala se va de largo, que ahí inventa un país de fantasía, pero en fin, yo creo que hay un debate abierto. ¿Realmente cuánto empleo indirecto genera la minería? ¿Y en dónde? ¿Y con qué efecto multiplicador? ¿No? Lo segundo es que hay que, digamos, en el Perú no hay política pública de contenido local, punto. En la regulación sobre la ley de minería hay una frasecita que dice ojalá que compren local, pero no hay. En tercer lugar, lo que sí hay son algunas estrategias corporativas privadas. Hay algunas empresas que sí tienen políticas y estrategias de contenido local y tratan de comprar localmente lo más posible, pero es porque quieren, porque les conviene, porque es una manera de comprar legitimidad y caer bien, por lo que sea, pero no es porque haya políticas públicas, ¿no? Hay un debate también conceptual. Internacionalmente se entiende contenido local por bienes y servicios producidos en el país, pero nosotros tendemos a discutir bienes y servicios producidos en el distrito o la provincia o la región que está cerca, ¿no? Y luego hay algunas situaciones en las cuales el sentido común y la experiencia acumulada indica que, contra lo que se suele decir, mientras menos contenido local, mejor. Por ejemplo, en la Amazonía, ¿no? En la Amazonía la recomendación es, si por X y Y razones decides ir a sacar petróleo, gas o lo que sea, hazlo si puedes desde el aire con un tubito y sacas lo que tengas que sacar y te lo llevas. Porque la política de contenido local supone un intenso relacionamiento con el entorno. Y ahí más bien lo que se quiere es evitar ese intenso relacionamiento con el entorno. Lo digo pensando en Petroperú, por ejemplo, y cuáles debieran ser sus políticas de contenido local. Yo recomendaría el máximo contenido local posible en todas las actividades petroleras en la costa y en el Zócalo, pero el mínimo contenido local posible en las actividades en la Amazonía. Entonces me parece un tema interesante porque evita que caigamos en una especie de receta universal válida en todas partes y nos obliga a pensar las circunstancias concretas en las cuales discutimos este contenido local. Y luego hay que mirar ejemplos interesantes. En Bolivia, por ejemplo, la ley indica que toda la actividad de hidrocarburos, de quien sea concesionada del Estado boliviano, de la privada, lo que sea, 70% del recurso humano tiene que ser boliviano. Desde las gerencias técnicas más complejas hasta los cargos más simples, digamos, de servicios internos. Entonces, eso lo ha hecho el Estado boliviano y viene desde los años 50, a propósito para formar capital humano boliviano. Cosa que el día que quieras tener una empresa estatal fuerte, tienes cuadros técnicos bolivianos formados, que se han formado en el sector privado, pero por obligación. El caso más radical es el caso del Brasil. Brasil, ahora al poner en producción estos enormes yacimientos del Presal, que es una de las 10 reservas de petróleo más grandes del mundo, ha decidido que todos los bienes y servicios para la extracción de esos recursos petroleros que están ubicados 200 kilómetros fuera y 7 kilómetros bajo el mar, 5 de agua y 2 de una capa gruesa de sal, todos los bienes y servicios tienen que ser producidos en Brasil. Estamos hablando de los tanqueros, de los grandes buques, estamos hablando de las plataformas flotantes, estamos hablando de las islas intermedias, estamos hablando del gasoducto, estamos hablando de la maquinaria compleja, de la tecnología, del software, de la cosa hiper complicada para hacer lo que se llama exploración y extracción de aguas profundas. Todo tiene que ser hecho en Brasil. Y ellos dicen, pero va a haber un factor de ineficiencia, porque seguramente un perno traído de Alemania va a ser un... Sí, seguramente. Y va a haber un factor de corrupción, porque entonces las empresas brasileras se van a aprovechar y van a cobrar más caro los productos que podrían... Ellos dicen, sí, también. Pero somos Brasil, siempre hemos sido un poco ineficientes, siempre hemos sido un poco corruptos, o sea que cuál es la diferencia, pero la gran diferencia es que esto va a haber una revolución industrial en Brasil a partir de esto. Y Brasil va a hacer supertanqueros, helicópteros, aviones, plataformas submarinas, islas flotantes, gasoductos, ¿no? Y todo además en base al hierro brasileño. Entonces gran parte del hierro ya no se va a exportar, como ahora, sino va a ser el insumo fundamental para una industrialización de Brasil atada, ¿no?, a la demanda por bienes y servicios. Entonces, son ejemplos que hay, digamos, en distintas partes de América Latina que me parecen interesantes. Lo último que quería decir es que también se puede entrar al tema desde el punto de vista del uso de la renta extractiva. Ya he mencionado cómo esterilizar parte de la renta que ingresa a partir de la creación de fondos de inversión
es una manera de protegernos de los efectos negativos tipo enfermedad holandesa y por tanto de generar un entorno macroeconómico favorable al desarrollo de otras actividades productivas. Pero, por ejemplo, Brasil antes del presal y antes de la movilización ciudadana reclamando mejoras en educación y salud, destinaba como el 15% de toda la renta del petróleo iba directamente al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Una cosa interesante. Y ese Ministerio de Ciencia y Tecnología financia investigación monumental en Brasil, y esa fue también en parte la experiencia chilena, ¿no? Mucho de la capacidad que ha tenido Chile de desatar otros procesos productivos, nos pueden gustar o no, deforestación comercial, el salmón, ¿no es cierto?, y la nueva marisquería y la industria de la piscicultura, la ampliación de la frontera de los vinos, la ampliación de la frontera de la fruta, que son como 4 o 5 sectores dinámicos que no tienen nada que ver con el cobre, fueron financiados con la renta del cobre. O sea, la investigación en ciencia y tecnología que permitió solucionar cuellos de botella y desatar procesos de agregación de valor e industrialización en otros campos, se usó renta del cobre conscientemente para eso. Y lo último es el tema de la infraestructura, ¿no? Digamos, el Estado tiene el rol no solamente de proveer servicios básicos de educación y salud, sino también puede generar lo que se llaman externalidades positivas para esas actividades privadas. Pero eso supone que uno invierta conscientemente en el tipo de infraestructura, ¿no?, de bienes públicos que esa actividad privada necesita para poder lanzarse. Y esto lo que pone en discusión es el tema del canon en el Perú, ¿no? Porque la condicionalidad ha sido úsese para infraestructura y confiemos en que cualquier infraestructura que tú hagas a la larga generará externalidades positivas para procesos de generación de valor desconcentrados, descentralizados, pero no ha habido ningún estudio de base, no ha habido ninguna orientación, no ha habido nada que diga, mira, en esta región lo que conviene es esto porque tiene tales potencialidades. El rol que un verdadero CEPLAN, si Germán lo hubiese seguido conduciendo, podría tener en el Perú, en el sentido de, ¿no?, de imaginar el futuro, ver las potencialidades y hacer lo que Epifanio reclamaba al final, porque en el Perú, digamos, industrialización no puede volver a ser como en los 70, crear un aparato industrial artificial en Lima y hacer que el resto del país lo subsidie con mano de obra barata y con alimentos baratos, sino industrialización tiene que ser diversificación desconcentrada, descentralizada, de procesos de agregación, ¿no?, de valor agregado lo más cercanos posibles a la fuente, para minimizar los costos de transporte de productos sin valor agregado, ¿no?, y más bien maximizar el valor agregado desde la fuente, cerca del agua, de la agricultura, de la ganadería, del bosque amazónico, de lo que sea, ¿no? Entonces me parece que ya hay una gran discusión también sobre finalmente qué hemos hecho con la renta extractiva, qué tipo de infraestructura hemos financiado y en qué medida eso estaba o no estaba atado, digamos, a una visión sobre diversificación económica. Y yo creo que debiera estar atada a una visión sobre diversificación económica, y aunque suene como controlista y centralista, me parece que hemos pecado por exceso al decir simplemente se reparte la plata y que cada cual haga lo que quiera con tal que caiga en el rubro de infraestructura, ¿no?, sin mayor relación con visiones de desarrollo descentralizado y desconcentrado del país. Gracias. Y tecnología e innovación, en lo que es promoción, digamos, actuar a través de instrumentos financieros y a través de elementos que podríamos llamar de tipo microeconómico, esto es trabajar directamente con las empresas. Y también que hay mucho espacio por lo público. Simplemente quería anotar en primer lugar que también ya partimos con algunas restricciones. Por ejemplo, el comentario que hacía Carlos relativo a exigir componentes locales para programas de gasto público, para programas de inversión pública, lamentablemente en el caso peruano están muy acotados por los tratados de libre comercio. Entonces, aquí hay que, digamos, pensar o, bueno, repensar el tema de los tratados y, o en segundo lugar, bueno, diseñar una estrategia digamos, saltando o obviando esa restricción, ¿no? Es decir, a mí dentro del portafolio de instrumentos o de herramientas para promover la diversificación productiva, obviamente que me gusta el tema del componente nacional.
pero tenemos esta ya restricción establecida con los tratados de libre comercio, ¿no? Lo cual no existe en el caso brasileño y lo cual ha sido un elemento fundamental para desarrollar grandes proyectos y tener una óptica nacional para el desarrollo de los mismos. Esto como un primer comentario. Un segundo comentario complementando lo señalado por Carlos es el tema de las decisiones públicas que nos llevan a pérdidas económicas. Y quería comentar el asunto relativo al gas natural. Es decir, lo comentó Carlos en términos de que esta estrategia es una estrategia orientada a la actual a favorecer básicamente los intereses particulares y donde el tema del interés público pues queda en segundo, tercero o cuarto lugar. Y simplemente comentar lo que se señaló aquí en este mismo seminario, en el seminario de la semana pasada, sobre el asunto de la exportación del gas natural. Presentamos unos números. Actualmente el país exporta gas natural alrededor de 700, un poco menos de 700 millones de pies cúbicos diarios, que son equivalentes a 136.000 barriles diarios de petróleo, y al mismo tiempo el país importa petróleo crudo por 90.000, casi 91.000 barriles diarios. Nosotros hacemos un cálculo muy ligero. El precio del gas natural convertido en términos de poder calorífico, en términos de barriles, es $25 por barril, y el precio de un barril de petróleo para ser utilizado en la refinación nos cuesta por encima de $100. Y el cálculo lo comentamos la semana pasada. La diferencia es, el país paga $100 por cada barril de petróleo, mientras que exporta la misma energía equivalente a $25. El país pierde $75 por barril, que multiplicados por los 90.589 barriles diarios por los 365 días son 2.480 millones de dólares. Estamos hablando, repito el número, 1.2% del PBI, y si lo expresamos respecto del consumo privado de las personas, de las familias en el Perú, estamos hablando del 1.6% del ingreso, es decir, que gastamos adicionalmente. Esto es, si hablamos de un ingreso de 5.000 soles, estamos hablando de que cada persona podría liberar alrededor de 150, de 100 soles, 150 soles para el consumo de otros bienes. Esto es, en lugar de tener energía barata, tenemos energía cara, y no solo es el tema energético, sino el efecto en medio ambiente. Las emisiones de CO2 asociados a combustibles fósiles, al petróleo, son 5 veces más de lo que son las emisiones asociadas al gas natural. Entonces, el país está perdiendo por esta lógica privada, y no solo el país pierde, sino que todos nosotros perdemos. ¿Por qué? Porque pagamos una energía más cara de la que debiéramos pagar. Eso como un segundo elemento. El tercer elemento que quería comentar a propósito del diagnóstico que presentó Epifanio, obviamente estamos básicamente todos de acuerdo con este diagnóstico, simplemente anotar dos elementos adicionales. El tema de la desigualdad. Es decir, si bien desde el gobierno, ya a partir de las encuestas ingreso-gasto de los hogares, se nos pretende decir que la desigualdad se está reduciendo en la distribución personal del ingreso, cuando esta información es corregida por la información no contemplada de los ingresos, de las utilidades de las grandes empresas, obviamente la desigualdad, en lugar de reducirse, aumenta. Y ese es un tema importante en términos, decimos, económicos, sociales y políticos. En términos económicos, para mí es un elemento central para explicar esta desaceleración económica. Es decir, cuando vamos viendo que a lo largo de los años cada vez crecemos menos, efectivamente son dos factores en lo económico. La propensión a importar, esto es nuestra economía, por la adicción a los dólares baratos, simplemente importa y importa más, lo cual me lleva a exportar menos y a importar muchísimo más de todo, y obviamente afectando las actividades productivas locales. Y lo que está ocurriendo claramente, así lo decimos los economistas muy técnicamente, es una reducción del multiplicador del gasto. Esto es, en lugar de desatar todos los efectos internos
como resultado de un gasto exógeno, este efecto de acción sobre la economía es menor. ¿Por qué? Porque simplemente lo que hacemos es filtrar ingresos hacia afuera. Es decir, somos una muy buena economía reactivando al mundo, ¿no? Pero nuestro efecto dinamizador lo lanzamos para afuera. Y el otro elemento en el año 2012 que ha frenado el nivel de crecimiento es la reducida participación de los salarios sobre el producto. Mientras en las economías desarrolladas estamos hablando de niveles por encima del 55%, llegaron hasta 60%, porque allá también tienen un fenómeno serio de reconcentración del ingreso. En el caso peruano estamos hablando del 21%. Obviamente no solo es un tema de nivel de asalariado sobre producto o de salario sobre producto, sino también hay un creciente peso de las actividades informales, de los pequeños empresarios y demás, que hacen que este elemento central para el desarrollo y crecimiento, más que desarrollo y crecimiento de cualquier economía, juegue en el caso peruano un peso menor. Ese es un primer tema importante que habría que agregar al diagnóstico de Epifanio. Y el otro tema que es importante es el tema de la reducida elasticidad empleo-producto. ¿Cuánto crece el empleo ante el crecimiento del producto? Y lo que ocurre es que crece no 1, no 0.8. Las estadísticas, conforme y se hace análisis de regresión, es un valor entre el 0.5 y 0.6. Esto es, en la medida en que la economía crece al 7%, el empleo crece 3,5%. Si la economía ya no crece al 7, sino crece al 5, efectivamente, y esto se puede cotejar con información de las encuestas de situación laboral de Lima, el empleo crece al 2.4. Y si la economía crece menos del 4, ya estamos por debajo del 2 y nos acercamos a la tasa de crecimiento de la oferta de la mano de obra. Entonces, esto me lleva a un elemento que es espinoso y delicado, pero que hay que ponerlo sobre la mesa. Es decir, la economía tiene que caminar por el sendero del desarrollo sostenible. Ahorita ahondamos en eso. Tiene que ahondar en el camino de un desarrollo equitativo orientado a las personas. Nada se puede hacer contra las personas, sino a favor de las personas. Se tiene que caminar en el camino señalado de la diversificación productiva, pero también nuestro cuarto componente es que la economía tiene que seguir creciendo. Porque si no crece, obviamente el resultado de esta elasticidad reducida empleo-producto nos podría colocar nuevamente al borde de conflictos sociales importantes, ¿no? Entonces, es una ecuación donde tenemos 4 variables que tenemos que atender, porque debemos mantener crecimiento, pero tenemos que pensar en el desarrollo sostenible, tenemos que diversificar y tenemos que reorientar esto para el desarrollo equitativo y a favor de las personas. Entonces la fórmula no es una fórmula simple, es una fórmula compleja, ¿sí? Donde es necesario jugar con todos estos elementos. Otro tema que yo quería comentar, y lo comentó Epifanio al final, es esto de los modelos importados. Los modelos importados no sirven, es decir, cada país construye su modelo. El modelo ahora de Canadá, Australia, Noruega, hace 2 o 3 años en el marco macroeconómico multianual, es decir, que voy a detectar después quién es la persona que insiste en estos temas en el marco macroeconómico, hablaban de Nueva Zelanda o Nueva Zelandia. Nueva Zelanda y Noruega son países de 4 millones de habitantes, ¿sí? Entre 4 y 5. Entonces, obviamente, cualquier cosa que hagamos, es decir, yo podría plantear para Noruega hasta el modelo extractivista intensivo en capital. ¿Por qué? Porque con un nivel de población de 4 millones de habitantes y con un crecimiento poblacional bastante reducido, cualquier estrategia pues es válida y pertinente para ellos. El tema es que cada estrategia se asocia a unas condiciones de base, a unas condiciones históricas particulares, a unas condiciones económicas y a un tamaño poblacional predeterminado. Esto yo no puedo plantear la estrategia de Noruega para el Perú, porque la estrategia de Noruega para el Perú está asociada a una serie de condiciones diferentes y está asociada a un crecimiento poblacional de
no lo tengo, pero probablemente del 0.2% anual, y con 4 millones de personas como población total, pues puedo convertirme en paraíso financiero, ¿sí? O como ocurrió en muchos lugares, actividades muy intensivas en capital. ¿Por qué? Porque la mano de obra que tengo que emplear es muy reducida. En el caso peruano yo tengo que pensar en una estrategia que me mejore las condiciones de calidad de vida de toda la población laboral, sabiendo, de acuerdo a la información de Gavero, que empleos de calidad son muy pocos, y a esto hay que adicionar un crecimiento de 300.000 personas que ingresan al mercado laboral continuamente. Entonces, ¿qué tengo que generar en términos de actividad productiva para generar 300.000 o 250.000 empleos al año? Entonces, no puede ser la minería. Hacemos un cálculo, son 55.000 millones de empleos de inversión minera, y ¿cuántos dólares se requiere para generar un empleo permanente en la minería? Hagamos el ejemplo de Conga. Creo que Conga eran 4.800 y se iban a generar, no en la fase constructiva, sino en la fase ya operativa, 2.000 empleos permanentes. Esto es, para generar un empleo en la minería necesito 2.4 millones de dólares. Si yo aplico 2 millones de dólares a los 55.000, encontraré que si se hacen todos los proyectos mineros y sin contemplar los efectos negativos que estos generan, estaríamos hablando que se generarían 25.000 empleos permanentes. 55.000 entre 2.5, 26.000 empleos permanentes. Pero nuestra fuerza de trabajo crece 250.000 empleos al año. Esto es, esa estrategia, aún llevada a su máximo y sin ver sus efectos negativos, solo sería capaz de emplear al 10% de la fuerza laboral que ingresa anualmente al mercado de trabajo. Esto es, la minería es útil y muy útil, porque para crecer necesitamos divisas, y más cuando hemos abaratado el dólar. Obviamente nos hemos hecho más adictos a esas divisas, y ese es un tema que también tenemos que trabajar revirtiéndolo en el mediano y largo plazo, y revirtiéndolo de una manera que no genere impactos negativos en la gente, ¿no? Porque después, cuando el tipo de cambio ya no sea 2.80, sino sea 3, 3.50, 4, la gente también va a saltar hasta el techo, ¿no? Es decir, va a decir, ya no puedo viajar, la clase medias, entonces va a haber mucha inconformidad. Y obviamente, si mantenemos el mismo componente importado en nuestros alimentos, si mantenemos el componente importado en los bienes básicos, obviamente eso va a tener alguna incidencia sobre el nivel de precios de la economía. Entonces estamos en una fórmula compleja, ¿no? Pero lo que sí es importante es que también tenemos que meter en esta fórmula la necesidad de seguir creciendo. El tema decíamos, de los modelos son ad hoc, o se necesitan modelos ad hoc a cada país. Un tema que quería complementar era el tema relativo a la inversión privada, y un poco para desmitificar lo que se viene diciendo, porque todo el mundo en los medios de comunicación señala que la desaceleración económica fue culpa del tema de Repsol. Si uno revisa la información estadística, lo presentó Epifanio en 2012, el segundo récord histórico de inversión privada en la historia del país entre 1950 y ahora fue el primer trimestre del 2013. Esto es, el nivel de inversión alcanzó los niveles récords nunca antes vistos, segundos. Los primeros fueron en 1957-58. Me he dado el trabajo de buscar cuándo fueron, y los segundos han sido estos. Entonces, eso de que la inversión se espantó, no, la inversión no se espantó. Bueno, le espantaron después de ellos mismos, ¿no? A propósito, para pedir mayores prerrogativas en una serie de normas legales. Y lo que debo señalar sobre el tema de la inversión privada es que lo lamentable también es que está perdiendo impulso dinamizador interno. ¿Por qué? Por su alto componente importado. Es decir, la inversión es muy buena para el crecimiento económico, pero también lo pierde. ¿Por qué? Cuando la proporción de bienes de capital sobre la inversión total es muy alta. Y también lo pierde, ¿por qué? Porque los proyectos mineros tienen una relación capital-producto muy alta. Esto es, son proyectos
de fuerte impacto, pero ya no, en el caso de la minería de oro, pensando en muchos años, ¿sí? Sino que requieren mucho capital y entonces su relación capital-producto es muy alta. Requieren mucha inversión, pero su impacto sobre la producción no es tan importante. Antes de terminar, simplemente quería señalar cómo combinar estas cosas que también comentó Carlos de la descentralización. Yo creo que es imprescindible pasar nuevamente a una ley sobre grandes inversiones, ordenamiento territorial y participación ciudadana. Es decir, ¿de qué estamos hablando con esto? Es decir, yo no creo que el ordenamiento territorial pueda, he participado en algunas reuniones que se hicieron en el Congreso, que pueda crearse una gran ley, que se cree un gran sistema y que este sistema comience a ordenar el país en todos lados. Yo he insistido en estas discusiones, marginalmente, porque solo he ido una vez, 2 veces, a que esto debe surgir desde las regiones interesadas en el tema. Es decir, yo no puedo pretender ordenamiento territorial en Lima, digamos, en la región Lima, si en la región Lima no le interesa el asunto. No puedo pretender, que hagamos ordenamiento territorial en La Libertad si en un segmento de La Libertad les interesa un comino el tema. Pero sí podemos hacer una suerte de inicio de actividades de ordenamiento territorial sobre los lugares donde les interese a la gente, ¿sí? Y yo plantearía una suerte de ley sobre grandes inversiones. Esto es, en primer lugar, como señala Carlos, yo creo que al CEPLAN, al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, les conviene analizar, obviamente de manera expedita, 15 días, si tal o cual proyecto, con tal horizonte, con tal programa de producción, con tal nivel de inversión y de recursos, le conviene al país o no. Es decir, nos conviene que una autoridad delimite inicialmente la generación de divisas, porque las necesitamos. Pero como decía Carlos y lo decía Epifanio, cuando entran demasiadas divisas también tenemos problemas, ¿no? Entonces tenemos que ver esta primera autoridad de forma expedita que nos diga sí, sí nos interesa. Y el otro tema que esta autoridad debe velar es el tema de, hablando de los objetivos estos de desarrollo sostenible, el tema intergeneracional. Es decir, yo no puedo admitir proyectos que entren para producir en 4 años. Y que me reduzcan el nivel de acervo de reservas, que no me incorporen nuevas reservas. Es decir, yo tenía información en otro evento sobre qué pasa con la relación reservas probadas y probables respecto de niveles de producción. ¿Y qué ha pasado con el oro? El oro teníamos niveles, es decir, las reservas de oro alcanzaban para 16 años, 20 años, de niveles de extracción de continua, y ahora estamos a niveles de 15 años. En algún momento llegó a ser de 9 años. O cuando hablamos, por ejemplo, del estaño, según la información que tenemos, no la local, sino del Servicio de Geología de los Estados Unidos, las reservas de estaño nos alcanzan para 9.1 años de producción. Pero obviamente la información relativa de hierro nos habla de 100 años a los niveles actuales, la de cobre nos habla de 58 años, pero antes llegó a ser 81 años. Entonces, esta autoridad nacional tiene que velar por el tema de la generación de divisas, debe velar por el tema de los horizontes de extracción en un horizonte de largo plazo. ¿Por qué? Porque se trata de que el país, alguien vea por el país de aquí a 30, 40, 50, 80 años hacia adelante, y de ahí pasar el tema a las regiones y a las localidades, con sistemas de consulta, no solo de consulta previa para los pueblos aborígenes. ¿Por qué? Porque obviamente ninguna actividad económica puede ser hecha contra la gente. Es decir, todos necesitamos divisas, todos necesitamos ingresos fiscales. Coincido plenamente con Epifanio y Carlos que este sistema de regalías a partir de los ingresos netos en realidad se creó como una pieza de concertación, así se pensó,
como una pieza de concertación con el sector empresarial, entendiendo de que esto iba a ser una pieza para un conjunto de actividades posteriores. ¿Qué resultó a final de cuentas? Se hicieron una serie de concesiones dramáticas sobre el tema para lograr, entre comillas, la paz empresarial, la paz social, entre comillas, pero a final de cuentas esto duró 3 meses, ¿no? Es decir, no se obtuvo ningún provecho de largo plazo a propósito de esta negociación en las regalías, que de acuerdo a nuestros cálculos técnicos debió ser no sobre los ingresos netos, sino sobre los ingresos brutos, y por lo menos 2 veces y media de lo que se planteó en el esquema inicial de regalías. Simplemente para terminar, en el sentido de que simplemente plantearles una anécdota. Mi hermana vive en Estados Unidos, vive en Anápolis, en Estados Unidos, en la costa este, y es una localidad que tiene un per cápita de $75,000, ¿sí?, anuales. Esta localidad, en las afueras de Anápolis, no permite las antenas de celulares. Es decir, mi hermana, yo no puedo comunicarme por celular con estas zonas boscosas alrededor de Anápolis, porque sencillamente la gente ha decidido en el condado de que no les gustan las antenas de celulares, que eso afecta el entorno, que afecta a los bosques, que puede afectar a los animales. Y pues esta cosa que nosotros diríamos tan moderna, que es la comunicación por celular, pues no se puede en una localidad de altos ingresos de los Estados Unidos. Simplemente para terminar, las divisas son importantes, los recursos fiscales son importantes, pero las actividades productivas no pueden ser hechas contra la gente.